Welcome to Sarasota. Bienvenidos a nuestro canal Chévere Life, donde compartiremos nuestros viajes, experiencias y nuestra vivencia en Estados Unidos. Ven y disfrútalo. El John Ringling Causeway es un puente que se extiende más allá de la bahía de Sarasota, desde Sarasota hasta San Armand's Key y Lido Key. El puente de 65 pies de altura, construido en 2003, es un puente de viga de caja segmentada que lleva el nombre de John Ringling, uno de los fundadores de Ringling Brothers Circus y residente del área de Sarasota. El condado de Sarasota ancla el centro de la costa occidental de Florida, aproximadamente a 60 millas del sur de Tampa Bay, e incluye las ciudades de Sarasota, Venecia, Puerto Norte y la ciudad de Longboat Key. El condado es el hogar de aproximadamente 390,000 residentes permanentes y más de 476,000 durante los meses de invierno. La comunidad abarca 725 millas cuadradas de tierra y está rodeada por 37 millas de costa abierta a lo largo del Golfo de México. Dotado de una belleza natural inspiradora, un clima atractivo, arte y cultura de clase mundial, este paraíso costero tiene escuelas superiores, importantes instalaciones de investigación y educación media, alto nivel educativo y una fuerza laboral regional. Si su razón principal para visitar Sarasota es disfrutar de unas vacaciones bañadas por el sol en la playa, es mejor quedarse en uno de los cayos como Lido Key o Siesta Key, ya que estará a poca distancia de las playas cercanas y no tendrá que lidiar con el estacionamiento. En esta oportunidad nos alojamos en el Sarasota Modern Hotel. El Hotel Moderno de Sarasota fusiona una arquitectura cautivadora con un diseño minimalista y un toque artístico para crear un espacio acogedor para los pensadores modernos. Este hotel fue inaugurado en diciembre de 2018 y la verdad es que al entrar lo notas porque tiene un aroma a madera nueva, muy divino. Te deleitarás y disfrutarás de amplias y bellísimas habitaciones con todas las comodidades. Contarás con un minibar con snack, el cual es surtido cada día cuando te asean y arreglan la habitación. Vale la pena resaltar que para los amantes de las mascotas se admiten perros. Ubicado en el centro de Sarasota, este exclusivo hotel boutique de 89 habitaciones cuenta con todas las comodidades para una estadía de lujo, que incluye habitaciones con balcón a la piscina, restaurantes exclusivos, piscinas al aire libre con bar y cabañas y espacio para reuniones y eventos. Tiene una vista maravillosa, la cual disfrutarás en la mañana, en la tarde o cuando simplemente te sientes a relajar frente a la piscina. Cuenta con 3 piscinas, una grande con típicos niveles de profundidad para grandes y chicos y 2 pequeñas que son tipo jacuzzi, excelente para relajarse o para los niños mientras tú
estás en las cabañas con muy cómodos sofás. También encontrarás un área de picnic o área de recreación con mesas de ping pong y de pool. ¿Listos para salir? En la noche tendrás muchas opciones para salir. El hecho de estar en un hotel en el centro de Sarasota te sirve para salir y caminar por sus calles y pasearte por ellas, para cenar en los restaurantes cercanos si no quieres comer en el restaurante del hotel. Además, si después de cenar quieres relajarte, el hotel cuenta con una terraza espectacular con vista a la ciudad y a la piscina, que en las noches se viste con unas luces de colores que la hacen lucir majestuosa. También muy cerca del hotel encontrarás el Centro de Arte de Sarasota, el cual tiene como misión proporcionar a Sarasota oportunidades para la expresión creativa y la apreciación del arte a través de la educación artística, exposiciones y programas culturales, con exhibiciones emergentes y programas para jóvenes. El programa de exposiciones del centro muestra obras contemporáneas en sus 3 galerías seleccionadas, diseñadas para inspirar y desafiar al espectador. La Gran Galería de Arte está dedicada a mostrar los talentos artísticos de Sarasota y de la región en concursos con jurados con nuevas exposiciones a la vista cada 6 semanas. Es gratis y abre al público de lunes a sábado de 10 a 4 de la tarde. El Centennial Park es un parque centenario y rampa de botes, con muelles para pescar y un parque que admite perros con su correa. Este parque ofrece 3 rampas para botes de doble carril con un carril indirecto para el cambio de remolque. Hay una pequeña sección de playa de arena al norte de la cuenca del Barco, en la bahía de Sarasota, que proporciona un excelente punto para el lanzamiento de canoas y kayak que evita el tráfico motorizado en la cuenca y el canal del Barco. Este parque es parte de un complejo de parques comunitarios especialmente diseñados para que te deleites disfrutando amaneceres o atardeceres al frente del mar y disfrutar una tarde con los niños. Además cuenta con un amplio estacionamiento. Siesta Beach. In the US. Sarasota, USA. No, in the En USA. Número 1. Siesta Key está ubicada a poca distancia del centro de Sarasota. Se encuentra junto al brillante Golfo de México y su playa pública, Siesta, ha sido nombrada la mejor del país muchas veces. Esta pintoresca pero peculiar isla de 8 millas de largo ofrece tiendas, centros turísticos, restaurantes y vida nocturna. Conocida por su brillante arena de cuarzo, aguas turquesas y muchas comodidades junto a la playa. Siesta Key es la isla paradisíaca que debe visitarse. Esta ofrece algo para todos. Siesta Key también es una escapada romántica para los amantes, un destino de vacaciones familiares y un parque infantil. También es de gran provecho para los entusiastas del deporte activo.
Y no olvides, donde sea que te quedes, la playa y la bahía siempre estarán cerca. ¿Sabías que Siesta Beach fue nombrada la mejor playa de América y también fue nombrada por el grupo de medios de eventos deportivos como el mejor destino de vacaciones para deportistas? Lido Key, a solo un paseo más brillante y pintoresco al oeste de Sarasota y hogar de una de las playas más vírgenes de Florida. Lido Key es conocida por su ecoturismo, cruceros al atardecer y es un lugar para pescar en alta mar, observar delfines y navegar. Los resorts finos y completos le dan la bienvenida a Lido Key, al igual que los hoteles más pequeños y las propiedades de tiempo compartido. El marisco es tan fresco como puede ser y las puestas de sol son inmejorables. Si te provoca venir a cenar, esa hora sería maravilloso porque disfrutarás de un atardecer inigualable. También ubicado en Little Key, se encuentra el Sag Armor Circle, un centro gentrificado de boutiques elegantes restaurantes y bares, y también encontrarás muy pequeños pero acogedores restaurantes con comida muy deliciosa y fresca. St. Armand es un centro comercial de la isla alejada del bullicio del continente por dos puentes sobre la magnífica bahía de Sarasota, único en concepto, historia y belleza. St. Armand ofrece una experiencia inolvidable para visitantes de todo el mundo. Cuando pasees por sus plazas, encontrarás una inmensidad de artistas callejeros que te deleitarán con su maravillosa música. Aparte de lo maravilloso y majestuosidad de la naturaleza, también encontrarás estructuras y arquitecturas que valen la pena disfrutar. Luego de cenar, pasee por las plazas donde encontrarás el anillo de fama del circo. Reconoce a aquellas personas que han hecho una contribución significativa al arte y a la cultura del circo. El paseo de la estatua en St. Armand. Allí visitarás el Armand Statue Walk, parte de la rica historia imaginada por John Ringling en sus extensos viajes. El paseo abarca una colección de 33 espectaculares estatuas.
tendrás muchísimas opciones para elegir una rica cena, además de paisajes muy lindos para tomar tus fotos del recuerdo. Antes de irte de Sarasota, no olvides visitar la popular escultura de rendición incondicional. Esta se trata de Mendoza, quien era un marinero uniformado de la Marina estadounidense, el cual fue fotografiado en Nueva York besando a una mujer con uniforme de enfermera el 14 de agosto de 1945, el día en que Japón se rindió, y así él celebró el fin de la Segunda Guerra Mundial. La estatua original se instaló por primera vez aquí en Sarasota, Florida. Luego se trasladó a San Diego, California y a la ciudad de Nueva York. Se han instalado otras versiones en New Jersey, Hawái y Francia. La hora de irnos a casa llegó. Gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje. Nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte y compartirlo, darnos un like si te gustó y dejarnos tus comentarios y sugerencias de los siguientes lugares que quieres conocer. Hasta pronto. No olvides pasarte por nuestras redes sociales y seguirnos para que tengas un adelanto de los siguientes videos que realizaremos.